El enunciado del seminario involucra una gran cantidad de patologías que son muy frecuentes, tanto en la ginecología como en la obstetricia. Antes de entrar en los temas fundamentales, como alteraciones del ciclo bifásico y monofásico, amenorrea, que corresponderían a las alteraciones del ciclo menstrual, y a las causales de hemorragia en la primera mitad del embarazo, entre ellas el embarazo ectópico, aborto y otras. Haremos algunas consideraciones que considero debemos conocer, es decir, tener en cuenta la fisiología, la fisiopatología, para poder abordar la enfermedad en su diagnóstico, prevención y tratamiento. En el concepto de menstruación resalto ciclo ovárico bifásico, es decir, sinónimo de ovulación, que es un elemento indispensable para considerar menstruación que sea un ciclo ovárico bifásico. En este esquema vemos la vascularización uterina, en particular la del endometrio. Sabemos que las arterias uterinas son las arterias artiformes, el número 6 a 10, que transcurren en forma de arco en el miometrio. En las mismas partes, en forma radial, de ahí su nombre, las arterias radiales, que van a irrigar la capa basal del endometrio, junto con las arterias rectas y la parte proximal de las arterias espiraladas. La capa funcional del endometrio está irrigada por la porción distal de las arterias espiraladas, las que degeneran y regeneran con cada ciclo menstrual por los cambios de los estrógenos y la progesterona, y también con fundamental participación de las prostaglandinas. Recordemos entonces que el endometrio tiene una capa basal que permanece después de la menstruación para regenerar y formar la capa funcional, que a su vez se divide en una capa esponjosa y una compacta, siendo la compacta la que está en contacto con la luz de la cavidad endometrial. Aquí vemos el ciclo endometrial en un ciclo bifásico: la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase secretora, separadas ambas por la ovulación. Si tomáramos en cuenta el ciclo ovárico, a la fase proliferativa correspondería la fase folicular, y a la fase secretora, luego de la ovulación, la fase lútea. En esta diapositiva vemos los diferentes términos de uso corriente: hipermenorrea, menorragia, metrorragia, menometrorragia, que hoy en día está pretendiéndose ser cambiados, por ejemplo, hipermenorrea por sangrado menstrual abundante, en donde vemos que usamos un gráfico que se llama menograma de Kaltenbach, en donde las líneas verticales corresponden a una semana y las líneas horizontales, la inferior a hipomenorrea, es decir, poca cantidad, la del medio a eumenorrea, o sea, cantidad normal, y la superior a hipermenorrea, o sea, abundante. Es decir que, graficando acá en colorado los episodios de sangrado uterino, podemos ver que la hipermenorrea en este caso ocupa los tres cuadraditos en altura: hipomenorrea, eumenorrea, hipermenorrea, cuando está tenido los tres cuadraditos, y que a su vez tienen una regularidad, y nosotros nos fijamos que van produciendo cada 4 semanas aproximadamente. O sea que hipermenorrea sería una hemorragia excesiva en cantidad durante la duración normal de la menstruación regular. Como dijimos hace un rato, menstruación regular sinónimo de ovulación.
O sea que esta es una alteración en cantidad de un ciclo sexual bifásico. El término hipermenorrea hoy quiere ser suplantado por sangrado menstrual abundante. En el caso de menorragia, aquí vemos que dura unos 14 días aproximadamente, mayor por definición a lo que dijimos de menstruación, que eran más o menos 7 días como máximo, u 8 días. En cambio acá dice, es una hemorragia de duración prolongada o excesiva, ocupa los 3 cuadraditos, hipermenorrea, que aparece a intervalos regulares. Vemos que está regularmente este periodo. A esto le llamamos menorragia, clínicamente en una forma clásica. Hoy pretende ser cambiado por sangrado menstrual abundante. Aquí tenemos estos dos, hasta ahora que hemos visto, los dos tienen regularidad en su presentación, se infiere que hubo ovulación. En cambio, metrorragia es una hemorragia que aparece en intervalos irregulares, como vemos aquí, separadas lo graficado por distintos periodos, 3, 4 semanas, 1 semana, 2 semanas, es decir, hay una irregularidad de la hemorragia uterina. A esto hoy en día se le quiere llamar sangrado intermenstrual. Y la menometrorragia es una hemorragia uterina excesiva y prolongada que aparece en intervalos frecuentes y regulares. Hoy la idea es rotularla como un sangrado menstrual abundante y prolongado. Ya volveremos sobre este tema en base a lo que la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, pretende que se utilice. Otro tema u otra terminología que vamos a encontrar a menudo es el de metrorragia disfuncional, que como se ve en esta diapositiva tiene diferentes concepciones según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y la Escuela Europea. Pero en definitiva, la metrorragia disfuncional es la que está asociada a los trastornos ovulatorios, es decir, a la hemorragia que no está relacionada con lesiones anatómicas, infecciosas o complicaciones del embarazo o enfermedad sistémica. Como vemos, es complejo hay veces la terminología, por eso lo que se trata es de unificar las mismas. Es decir que para llegar a un diagnóstico de metrorragia disfuncional, es decir, de causa ovárica por disfunción ovulatoria, es un diagnóstico por exclusión, habiendo descartado la patología estructural uterina, la enfermedad pélvica inflamatoria o sistémica o relacionada con el embarazo, como ya lo dijimos. Aquí tenemos la terminología que propone la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia para sangrado uterino anormal. Esto fue propuesto o introducido en el año 2011. Resultado de un consenso internacional para evitar términos mal definidos o confusos utilizados como menorragia, menometrorragia, oligomenorrea, de lo que en parte hemos estado hablando. Es decir, que al tener una terminología internacionalmente aceptada, los trabajos que involucren dicha terminología van a tener una uniformidad. Como ustedes pueden ver aquí, el sangrado uterino anormal es un problema importante, como lo dijimos al principio de la exposición. Afecta un 30% de las mujeres en edad reproductiva, influye en su actividad y en la calidad de vida, consecuencias económicos, sociales,
representan 1/3 de las visitas al ginecólogo y supone más del 70% de las visitas al ginecólogo en el rango de edad perimenopausia-menopausia. Esto es para remarcar la importancia del contexto, el origen de la terminología sangrado uterino anormal. Necesitamos que la comunidad clínica encuentre una terminología universal. Por la falta de consistencia de las definiciones existentes, no existía claridad entre un término usado como signo, síntoma o diagnóstico cuando hablábamos de hemorragia uterina anormal, necesidad de abandonar términos obsoletos y ausencia de métodos estándares para el diagnóstico de las diferentes patologías. Aquí tenemos la definición hoy en día aceptada de sangrado uterino anormal: sangrado procedente del cuerpo uterino, anormal en volumen, duración, regularidad o frecuencia, en mujeres en edad reproductiva no gestantes. Aquí tenemos en esta diapositiva lo que propone FIGO en el 2011 para unificar la terminología del sangrado uterino anómalo, cuya definición acabamos de mencionar. Este acrónimo PALM, que está simbolizado por la palma de la mano, coin por la moneda, de un lado de PALM está todo lo que sea patología estructural. Son aquellas diagnosticables con ayudas de técnicas de imagen e histopatología. Del lado de COIN son las no estructurales, por ejemplo, las coagulopatías, la disfunción ovulatoria, sería lo que antes correspondería a las hemorragias disfuncionales, la endometrial, en donde están involucradas fundamentalmente las prostaglandinas, las iatrogenias, ya sea por terapias, y las aún no clasificadas. Vemos aquí que dentro del leiomioma están los submucosos y otros que son una subclasificación. Aquí, para ejemplificar, tenemos un sangrado uterino anormal que correspondería a la P de lo estructural de PALM, pólipo, sería SUA-P, en donde vemos una imagen ecográfica en donde se destaca, sobre todo en el corte sagital, se destaca la presencia de un pólipo visualizado por histeroscopía a la derecha. Es decir, esto sería un sangrado uterino anormal, SUA-P por pólipo, patología estructural. En esta diapositiva veremos las entradas de los términos traducidos a medida que se presentan, hoy aceptadas para describir los síntomas establecidos por el uso popular. Nos vamos a referir a las alteraciones del ciclo bifásico y monofásico. Antes de entrar directamente en el tema, vamos a hacer unas consideraciones sobre algunos tópicos que considero importantes para entender mejor estas alteraciones del ciclo bifásico y monofásico. Este esquema u otro similar es útil para recordarnos cómo funciona el eje hipotálamo hipófiso gonadal con su acción sobre el útero, particularmente el endometrio, conociendo las influencias que tienen otras hormonas como las tiroideas, las suprarrenales y la corteza,
con sus neuromediadores. Es importante ver que la progesterona tiene un efecto frenador fundamentalmente a nivel de hipotálamo e hipófisis, y el estrógeno a determinado nivel de concentración y en determinada época del ciclo actúa como factor de retroalimentación positivo. Acá en este esquema vemos cómo a partir del colesterol se van formando las hormonas en sus distintos grupos, los progestágenos, los andrógenos y los estrógenos. Recordemos, el colesterol tiene 27 carbonos, los progestágenos 21, es decir, perdió 6 el colesterol, los andrógenos 19 y 18 los estrógenos. Y cómo la interferencia que pueden hacer enzimas en su mal funcionamiento, por ejemplo la 21-hidroxilasa en la hiperplasia suprarrenal congénita, nos lleva a un aumento de los andrógenos, por ejemplo, como actúa la aromatasa sobre los andrógenos para formar los estrógenos, etc. Es importante tener en cuenta esto, porque conociendo la fisiología vamos a entender mejor la influencia de los tratamientos hormonales sobre los temas que hoy nos ocupan. Esta diapositiva es para explicar que cada componente celular del folículo ovárico puede producir progesterona, andrógenos y estrógenos. La síntesis de esteroides está compartimentalizada. La actividad aromatasa y la producción de estrógenos es mucho mayor en las células de la granulosa, mientras que las células fecales que carecen de receptores para la hormona folículo estimulante producen principalmente andrógenos. Según la hipótesis de las dos células y dos gonotrofinas, hay un efecto cooperativo entre la LH y las células fecales que producen andrógenos. Mientras la FSH y las células de la granulosa utilizan estos andrógenos como sustratos para la síntesis de estrógenos. Recordándonos esto, podemos comprender mejor algunas de las hipótesis de la etiología del síndrome del ovario poliquístico. ¿Por qué un tumor de células fecales produce andrógenos? Y así muchas otras cosas más. Es decir, conocer la fisiología, la fisiopatología, ayuda a entender fundamentalmente, en nuestro caso, las alteraciones del ciclo bifásico y monofásico. Ahora sí, comenzaremos con las alteraciones del ciclo bifásico, recordando que ciclo bifásico es sinónimo de ovulación. El único momento en que un sangrado uterino es considerado normal es cuando ocurre la menstruación, entre la menarca y la menopausia. De ella debemos conocer distintos patrones. La duración del ciclo es cada 28 días promedio, más o menos 7 días. La duración de la menstruación, promedio 4 días, más o menos 3 días. Si bien la cantidad de la menstruación es algo muy subjetivo de valorar, promedio se estima 40 mililitros, considerándose excesiva por encima de los 80 mililitros. Sirva el dato de que un tampón, un apósito totalmente embebido de sangre, colecta aproximadamente 30 mililitros de sangre. Dentro de las alteraciones del ciclo bifásico tenemos alteraciones en la cantidad, hipomenorrea e hipermenorrea, y alteraciones en el ritmo, polimenorrea, oligomenorrea, amenorrea, que posteriormente desarrollaremos. La hipomenorrea, como la hipermenorrea, es una valoración muy subjetiva por la paciente de su acontecimiento. Aquí tenemos lo contrario, la hipermenorrea, es decir,
el sangrado menstrual abundante, según la clasificación de Figo de Palm-Cohen. Como vemos, la hipermenorrea, también subjetiva para ser valorada, es tenida en cuenta por esta clasificación, cosa que no ocurre con la hipomenorrea. Aquí estamos frente a lo que clínicamente llamábamos menorragia. Es un sangrado de duración mayor a 7 días y en cantidad mayor a 80 mililitros. Hoy en día ese término es reemplazado por sangrado menstrual abundante y prolongado, según la Figo y su Palm-Cohen. Aquí vemos graficada una polimenorrea, es decir, una frecuencia aumentada del ciclo que ocurre antes de los 21 días, ya que de los 21 a los 35 días consideramos una frecuencia normal o eumenorrea. Aquí estamos frente a una oligomenorrea, aquella que acontece la menstruación entre los 35 y los 90 días. Más allá de los 90 días la consideramos amenorrea. Es decir, que la polimenorrea y la oligomenorrea son alteraciones de la menstruación en el ciclo, en el ritmo, en la frecuencia. Pero recordemos que tanto la oligomenorrea, la polimenorrea, la hipermenorrea y la hipomenorrea son todos términos asociados a menstruación, es decir, a un ciclo bifásico donde hubo ovulación. Con respecto a la hipomenorrea, la cual no es tenida en cuenta en la clasificación de Palm-Cohen, si así la hipermenorrea o sangrado menstrual abundante, la hipomenorrea puede ser primaria o secundaria. Primaria cuando ocurre desde la menarca y secundaria cuando es adquirida a posteriori. Tenemos causas fisiológicas, como por ejemplo la posmenarca, la insuficiente proliferación endometrial, causas quirúrgicas, histerectomías fúngicas o cistotales, posraspado o síndrome de Asherman, que significa la adherencia de las paredes intestinales, congénita hipoplasia uterina, endógena, hipogonadismo, hipertiroidismo, hiperplasia subrenal congénita, causas generales como las anemias, infecciosas como las endometritis, inespecíficas. La hipermenorrea, al igual que la hipomenorrea, puede ser primaria, es decir, de la menarca, o secundaria, es decir, adquirida a posteriori. Las causas, por ejemplo, la alteración de la contractilidad, que puede dar un mioma, el aumento de la superficie sangrante, la posibilidad de un pólipo y un mioma submucoso, la congestión activa del útero, alteraciones hematológicas o enfermedades sistémicas. Recordemos que esta sí está expresada en la clasificación de Palm-Cohen como sangrado menstrual abundante y que la consideramos, aunque en forma muy subjetiva, a toda aquella menstruación que supera los 80 mililitros de sangre. Las causas que pueden provocar una polimenorrea, al igual que una oligomenorrea, son alteraciones del eje hipotálamo, hipófiso ovárico. A diferencia de las causas que provocan la hipomenorrea y la hipermenorrea, que son causas que fundamentalmente las tenemos que buscar en el útero. Es decir, que la cantidad correspondería en general al útero y la ciclicidad correspondería al ovario. El 65% de las polimenorreas tienen afectada la fase lútea. Si bien esta está presente, es una fase lútea deficiente. Recordemos que polimenorrea es sinónimo de ciclo bifásico y ovulación. El 35% también puede ser debido a la afectación, es decir,
al acortamiento de la fase folicular. Las alteraciones del eje hipotálamo hipófisis ovárico pueden estar dadas por trastornos alimenticios, obesidad, anorexia, trastornos emocionales, extremos de la vida ovárica, posmenarquia y premenopausia, hiperprolactinemia, hipotiroidismo, hiperandrogenismo. Aquí, a la inversa de la polimenorrea, tenemos un alargamiento de la fase folicular por deficiente maduración del folículo. Esto está dado por alteraciones del eje hipotálamo hipófisis ovárico similares a las de la polimenorrea, trastornos alimenticios, ejercicio físico excesivo, trastornos emocionales, extremos de la vida ovárica, hiperprolactinemia, hipotiroidismo, hiperandrogenismo. Y siempre, en primer lugar, debemos pensar frente a un oligomenorrea en la posibilidad de un embarazo. Como ya hemos manifestado, cuando estamos frente a una oligomenorrea o polimenorrea, debemos pensar en trastornos hormonales, en alteraciones del eje hipotálamo hipófisis ovárico, y nuestra anamnesis estará dirigida a las causas que manifestamos pueden ser motivo de las mismas. Haremos fundamentalmente dosajes hormonales y el dosaje de progesterona plasmática en el momento adecuado del ciclo, ya sea una oligomenorrea y una polimenorrea, siempre posovulatoria y es posible el día 7 u 8. La biopsia de endometrio, si bien es algo invasivo, en algunas circunstancias también puede ser utilizada, al igual que la curva de temperatura basal. Pero hoy en día fundamentalmente, más que nada nos manejamos con los dosajes hormonales. Recién acabamos de ver poli y oligomenorrea, que si las focalizamos en la clasificación de Palm-Cohen corresponderían a la O de Cohen, disfunción ovulatoria. En este caso vamos a mencionar hipomenorrea e hipermenorrea, recordando que la hipomenorrea prácticamente no está contemplada en esta clasificación de Palm-Cohen, y la hipermenorrea, y pertenece al acrónimo PALM, en donde están las anomalías estructurales, las que se diagnostican con histología y con técnicas de imagen. Por lo tanto, aquí valoraremos la anamnesis, el laboratorio, la ecografía y biohisteroscopía, el raspado biópsico fraccionado y el cultivo de flujo si fuere necesario. Todo esto tiene una dinámica que está correlacionada con el grupo etario al cual pertenece la paciente. No vamos a pensar en una hipermenorrea en una chica de 6 años en una malignidad o en un mioma, por ejemplo. Como generalidad, frente a una oligomenorrea o polimenorrea, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es si hay deseos de fertilidad de parte de la pareja o no hay deseos de fertilidad. Si no hay deseos de fertilidad, podemos manejarnos con el uso de progestágenos en la segunda fase del ciclo o bien con un anticonceptivo hormonal oral combinado. O bien, en aquellas que tengan deseos de fertilidad, tanto con oligomenorrea o polimenorrea, haremos tratamientos estimulantes de la folículogénesis y pensaremos en la subespecialidad de fertilidad. Al igual que en el tratamiento de la poli y oligomenorrea, en este caso la hipomenorrea e hipermenorrea, en el tratamiento debemos tener en cuenta los deseos de fertilidad o no de la pareja, edad, el grupo etario. La hipomenorrea se tratará según su etiología, aunque debemos
tener en cuenta que es mejor una buena contención y explicación que la institución de tratamientos hormonales que muchas veces no llevan a una mejoría. La hipermenorrea sí se tratará según la etiología, teniendo en cuenta lo anteriormente expresado de fertilidad, edad, etc. En este cuadro vemos el tratamiento médico no hormonal de la hipermenorrea o sangrado menstrual abundante. Aquí se menciona el ácido tranexámico y los SAI. El último que está ahí en la lista, el etancilato, no está disponible en la Argentina en estos momentos. Cuando estamos frente a un sangrado menstrual abundante, hipermenorrea, el tratamiento médico no hormonal, cuando no hay anomalías estructurales, pueden ser los inhibidores de la síntesis de prostaglandina, llegando a una reducción del sangrado de aproximadamente un 30%. Y aquí tenemos el tratamiento médico hormonal del sangrado menstrual abundante. El DIU con levonorgestrel, que sería una primera opción en el tratamiento del sangrado menstrual abundante si no se desea gestación. Los anticonceptivos hormonales orales combinados, valerianato de estradiol y linogel, los combinados, los gestágenos, como el acetato de norepinefrina y el acetato de medroxiprogesterona. Los análogos de las gonadotropinas que producirían una castración química se utilizan fundamentalmente previo a cirugía de causas estructurales con la finalidad de disminuir el sangrado menstrual y tener a la paciente en mejores condiciones. Debemos recordar sus efectos secundarios sobre la densidad mineral ósea. El tratamiento quirúrgico del sangrado menstrual abundante está indicado cuando el tratamiento médico no ha sido eficaz o su uso está contraindicado, ya sea una polipectomía, una mionectomía o una histerectomía. Es una indicación cuando hay un deseo de amenorrea, la paciente que ha sido bien informada lo pide y no hay un deseo genético. La cirugía es más efectiva que el tratamiento médico para la reducción del sangrado menstrual abundante y mejora la calidad de vida. El DIU con levonorgestrel es la mejor alternativa a la cirugía que el resto del tratamiento bioral. La histerectomía no parece mejorar la calidad general de vida significativamente más que el DIU con levonorgestrel. Debemos conocer las indicaciones de la histeroscopía para la mionectomía transhisteroscópica de aquellos miomas submucosos con penetración al endometrio menor a un 50%, o lo que se considera también la ablación endometrial. Debemos considerar la ablación endometrial, que consiste en la extirpación de la mayor parte del endometrio, inclusive la basal. Debemos hacer una histeroscopía previa para descartar fundamentalmente malignidad. Hay una satisfacción de los pacientes mayor al 85%. Las complicaciones fundamentalmente son la posibilidad de un embarazo, el dolor abdominal, la hematometra o la lesión térmica. Y por último, otra posibilidad terapéutica es la embolización de las arterias uterinas. Procedimiento realizado por un radiólogo intervencionista, se realiza una arteriografía para identificar la uterina y sus ramas. El catéter se ubica en la porción distal de la arteria uterina y se aplica al agente embolizante. Hay una disminución del sangrado menstrual del 84 al 95%. Tiene sus efectos secundarios y el 20% de las pacientes
requieren de un segundo procedimiento. Ahora nos vamos a referir a las alteraciones del ciclo monofásico, es decir, no se ha producido la ovulación, por ende no hay fase lútea ovárica ni fase de secreción a nivel del endometrio. Aquí vemos que hay una falla de proceso dinámico que expresa la actividad del eje hipotálamo-hipófiso-ovárico, con ausencia de ovulación, cuerpo lúteo y progesterona, solo fase estrogénica. Aquí vemos las causas de anovulación, fisiológicas y patológicas. Las fisiológicas se dan fundamentalmente en la adolescente, en la perimenopausia, es decir, en los extremos de la vida reproductiva, así como en la lactancia y el embarazo. Y aquí en esta otra diapositiva aparecen las causas patológicas de anovulación, responsables del ciclo monofásico: el hiperandrogenismo, con el síndrome de ovario poliquístico o la hiperplasia subrenal congénita, la disfunción hipotalámica, anorexia nerviosa, la falla hipofisaria, la falla ovárica, la hiperprolactinemia, el hipotiroidismo o la iatrogenia por radioterapia o quimioterapia, causas de la ovulación patológica. ¿Cómo se manifiesta un ciclo monofásico? Clínicamente por amenorrea, por infertilidad o metrorragia. Cada una de estas manifestaciones clínicas corresponde al ciclo monofásico breve, la primera, la segunda al ciclo monofásico mediano y la tercera al ciclo monofásico prolongado. Y la diferencia estará dada por los niveles de estrógeno. En el ciclo monofásico breve no se alcanza el umbral de hemorragia y por ende se presenta como amenorrea. En el ciclo monofásico mediano hay niveles suficientes de estrógenos como para producir una pseudomenstruación, pero no se produce la ovulación como su nombre lo indica y por lo tanto la paciente consulta por infertilidad. Y en el ciclo monofásico prolongado, esa presencia de estrógenos sostenidos lleva a una hiperplasia endometrial que se traduce por metrorragia. Un concepto que considero importante es diferenciar entre metrorragia por deprivación y metrorragia por disrupción. En el caso del ciclo ovulatorio normal, la menstruación es una metrorragia por deprivación, al igual que por ejemplo ocurre cuando damos un anticonceptivo oral hormonal combinado. Durante las pastillas placebo se produce una deprivación y por lo tanto también es una hemorragia por deprivación. En el caso del ciclo ovulatorio normal de la menstruación, debido al no embarazo, cesa la función del cuerpo lúteo y se produce la deprivación hormonal de estrógeno y progesterona. Un buen ejemplo de metrorragia por disrupción es la que da el ciclo monofásico prolongado, en donde ese estímulo estrogénico en forma ininterrumpida y durante mucho tiempo hace que el endometrio crezca en una forma que no puede suplir la irrigación del mismo, las capas superficiales, y se producen las metrorragias en parche por necrosis de las mismas, dado que no pueden ser nutridas porque el crecimiento de la vasculatura no alcanza a suplir el crecimiento endometrial. Y aquí tenemos una metrorragia por disrupción. El capítulo metrorragia en el primer trimestre del embarazo es de suma importancia. Está en juego la morbilidad y o mortalidad de dos pacientes, la madre y el embrión, y más adelante el feto.
Es de suma importancia conocer las causas, cómo diagnosticarlas y cómo tratarlas. Una pequeña introducción a este gran tema de metrorragias en la primera mitad del embarazo o en el primer trimestre. El 25% de los embarazos presentan metrorragia en las primeras semanas de gestación, es decir, que es una causa común de consulta en la guardia. De ellas, el 12,5% de las metrorragias terminan en aborto. Hablamos de abortos espontáneos. En general, la metrorragia es limitada y generada por la implantación del blastocisto en el endometrio, o sea que ocurre aproximadamente a los 7 a 10 días de la ovulación. Aquí tenemos las causas que originan metrorragias en el primer trimestre del embarazo. Todas ellas deben ser pensadas frente a este signo: aborto, embarazo ectópico, enfermedad esofolato-gestacional, metrorragia de la implantación, hematoma subcorial. Obviamente que debemos descartar genitorragias ajenas al embarazo, por ejemplo cervicorragias, problemas urinarios, proctorragias, provenientes de aparatos vecinos. Los elementos útiles e imprescindibles para el diagnóstico de una metrorragia en el primer trimestre del embarazo son el interrogatorio y el examen físico, es decir, una buena historia clínica, la especuloscopía, la ecografía y la subunidad beta. Con respecto al interrogatorio, debemos tener en cuenta los antecedentes obstétricos si los hubiere, los antecedentes de cirugía pelviana que pudieran interferir en la evolución del embarazo. En el examen físico, los signos vitales, el estado hemodinámico de la paciente, la palpación abdominal, la presencia o no de despegue positivo, masas pelvianas, el tacto vaginal, bimanual, la especuloscopía para ver el estado del cuello en determinadas circunstancias, la ecografía transvaginal y la subunidad beta cuantitativa en forma seriada cuando fuere necesario. Al hacer el tacto vaginal bimanual vamos a ver la concordancia entre la altura uterina y el tiempo de gestación, la sensibilidad, la presencia de masas anexiales, la movilización del cuello, si produce o no dolor, todo lo que es en su conjunto va a constituir los elementos fundamentales para el diagnóstico. En la diapositiva precedente hemos ya desarrollado en cierta manera estos dos integrantes de la historia clínica, el interrogatorio y el examen físico, pero quiero destacar que los factores de riesgo que son importantes a tener en cuenta muchas veces en un porcentaje que llega al 50% aproximadamente no están presentes en algunas patologías, por ejemplo el embarazo ectópico. La ecografía se ha convertido en un elemento de primordial importancia en el estudio de las metrorragias en el primer trimestre del embarazo. Se dice que el ecógrafo se ha convertido en el ojo de los dedos del ginecólogo y es de utilidad sobre todo para descartar diagnósticos, fundamentalmente
debemos pedirle a una ecografía la ubicación del embarazo, ectópico u ortotópico, la vitalidad del embarazo para descartar abortos, si no estuviera presente, la biometría para tener una fecha cierta del embarazo, de mucha utilidad a posteriori en el curso de la evolución del mismo. ¿Cuándo pedirla? En una paciente bien reglada, no pedir una ecografía con una metrorragia presunta de implantación a las 4 o 5 semanas, porque probablemente no vamos a ver nada, vamos a generar una angustia que no vamos a resolver. Generalmente lo correcto sería pedirla a las 6 semanas de amenorrea o atraso menstrual. Ante la ausencia de una ecografía previa en una paciente que no es bien reglada, ante la presencia de metrorragia abundante, y hoy en día es importante decirlo, es la paciente que demanda el estudio ecográfico la que muchas veces nos hace hacer estudios realmente no necesarios. El primer elemento de un embarazo que se hace visible a la ecografía es el saco gestacional. Aquí tenemos descritas las características del mismo. Donde dice no dar diagnóstico de viabilidad con saco gestacional menor a 25 milímetros, significa lo siguiente. Normalmente lo primero que se ve es el saco gestacional, luego el saco vitelino, luego el polo embrionario, luego la actividad cardíaca fetal, en este caso embrionaria. Para decir que un embarazo no tiene viabilidad, debemos tener un saco que tiene que tener 25 milímetros y no haber visto ninguno de estos elementos que siguen a continuación en el desarrollo del embarazo vital. Aquí vemos a la izquierda una línea endometrial normal y una ecografía transvaginal en corte sagital. Y a la derecha, en un corte coronal, un saco gestacional, la flecha recta, y la cavidad endometrial, la flecha curva, de un embarazo muy incipiente. Solo estamos viendo el saco gestacional. Como decíamos en la diapositiva anterior, en este caso no podemos hablar de viabilidad, debido a que todavía no tiene los 25 milímetros y no estamos viendo el resto de la secuencia de aparición de un embarazo en evolución. En la evaluación ecográfica de las metrorragias en el primer trimestre, vamos a encontrarnos a menudo con la descripción de un signo del doble saco residual. Esto consiste, como muestra la imagen fotográfica de la ecografía de la izquierda y el diagrama explicativo de la derecha, consiste en la flecha recta en el saco gestacional, la flecha curva en la decidua capsular y la punta de flecha en la decidua parietal, hasta que se produce la posición, o sea el contacto de estas dos deciduas, queda esa imagen hipoecogénica, anecogénica, que sería la cavidad endometrial que se está borrando. Esto muchas veces puede ser origen de algún pequeño sangrado
y no debe ser confundido con un hematoma retrocorial. El segundo elemento embrionario que aparece es el saco vitelino aquí descrito, y la relación en cuanto a su aparición con el tamaño del saco gestacional. Aquí vemos en la foto de la izquierda una eco transvaginal que muestra el saco vitelino señalado con la flecha recta y fina por fuera de la cavidad amniótica, el corion, que es la flecha curva, el polo embrionario, que es la flecha recta y gruesa, y la membrana amniótica, la punta de flecha. En la foto de la derecha vemos un embrión normal y su membrana amniótica separada, señalada por la flecha. Aquí vemos cómo la eco transvaginal se anticipa en tiempo a la eco transabdominal en la visualización de los distintos componentes del embarazo que se van presentando: saco gestacional, polo embrionario, actividad cardíaca. Y también nos muestra la correlación entre el nivel de beta-HCG y el tamaño del saco gestacional. Esto da pie a lo que se llama zona discriminatoria o ventanas discriminatorias. Para visualizar un saco gestacional por una eco transvaginal debemos tener un dosaje de subunidad beta entre 1000 y 2000. Es decir, que si nos encontramos con un dosaje por arriba de los 2000, nosotros debemos ver el saco gestacional intraútero en una eco transvaginal. Si no lo vemos con estos valores mayores a 1000, 1500, 2000, según la bibliografía, podemos decir que estamos en presencia de un posible embarazo ectópico. También habla de la relación de la bradicardia fetal de acuerdo al tiempo de embarazo. En el primer trimestre, la visualización de la actividad cardíaca es un signo de buen pronóstico, aunque no absoluto. Ante una metrorragia en el primer trimestre del embarazo, la visualización de estos signos a través de una ecografía nos dan un pronóstico reservado, son signos de mal pronóstico. Vemos la importancia que toma la ecografía en el control del primer trimestre del embarazo ante una metrorragia. En la metrorragia en el primer trimestre, el trípode diagnóstico está constituido por la clínica, la ecografía y la beta-HCG. Esta permite diferenciar entre los principales diagnósticos. ¿Cuándo pedirla? Cuando la gestación es menor a 6 semanas de amenorrea, porque como ya dijimos, aquí la ecografía pierde su valor debido a que no logra visualizar la gestación. En una ecografía sin imagen de gestación intrauterina, y aquí toma importancia las ventanas de discriminación ya mencionadas, llamadas ventanas de discriminación de Kadar, para repetir que debemos ver con una ecografía transvaginal la gestación intrauterina con dosajes mayores a 1000, 1500 o 2000 unidades internacionales por litro. Ante una metrorragia escasa, ante una fecha de última menstruación desconocida. Todo esto
nos va a permitir elaborar el diagnóstico de la causa de la menorragia del primer trimestre. Aquí hacemos algunas consideraciones de la subunidad beta de HCG. Sabemos que aumenta en forma predecible en las gestaciones normales, se duplica su valor cada 48 horas. Ya hablamos de la zona discriminatoria, por encima del valor de 1000 a 2000 mililitros internacionales por mililitro, debe ser visualizado como mínimo el saco gestacional intrauterino. Y los niveles a los cuales puede ocurrir la ruptura de un embarazo aumentan a medida que ésta llega o supera los 1000 miliunidades por mililitro. Aquí vemos cuando estamos frente a una beta HCG menor a 1000 y una eco indefinida, lo que debemos hacer es solicitar una nueva beta HCG cuantitativa a las 48 horas. Y tenemos estas posibilidades de que se trate de un embarazo ectópico y esta aumenta menos del 50% en 48 horas. Un embarazo normal, precoz, todavía no visualizado por la ecografía, y la beta HCG duplica cada 48 horas. Y un aborto espontáneo, si una beta HCG disminuye más del 50% en 48 horas, lo que consideraríamos un aborto químico, es decir, no lo hemos visualizado todavía con la ecografía. Vamos a desarrollar, dentro de los diagnósticos posibles de menorragias en el primer trimestre del embarazo, el tema aborto. Vamos a referirnos al aborto, pérdida del embarazo, antes de las 20 semanas, otros consideran las 22 semanas, o peso fetal menor de 500 gramos. Nos referiremos al aborto espontáneo. El 80% ocurre en el primer trimestre, la causa más común son las anomalías genéticas o cromosómicas. La clínica, la genitorragia y el dolor abdominal son los componentes primordiales en su presentación. El tacto vaginal, debemos valorar el cuello uterino en cuanto a la dilatación o no del canal y fundamentalmente del orificio cervical interno, la concordancia del útero con el atraso menstrual y la posibilidad de masas anexiales que nos hagan pensar en un ectopia. En la especuloscopía valoraremos el orificio cervical externo, la presencia de sangre que fluye a través del mismo o la posibilidad de encontrar restos ovulares, lo cual nos hablaría ya de un aborto clínicamente considerado en curso o completo. Aquí vemos las distintas etapas clínicas del aborto: la amenaza de aborto, el aborto inminente, el aborto inevitable, en curso o en evolución. Aunque si revisamos la bibliografía, vamos a ver que no hay una real concordancia en este tipo de términos entre los distintos autores. Cuando realizamos una especuloscopía, vamos a descartar otras posibles causas de sangrado, por ejemplo, una cervicorragia, ver qué tipo de sangrado tenemos a través del orificio cervical externo, si es activo o no, el color, la cantidad. En el tacto vaginal vamos a ver las características del cuello, si es permeable o no, si se tactan restos en canal. En el tacto bimanual intentar, como ya dijimos en anteriores diapositivas,
captar alguna masa anexial que nos haga sospechar un ectópico, sobre todo si la mujer no tiene una eco previa que certifique embarazo intrauterino. En la diapositiva anterior vimos las distintas etapas de evolución de un aborto. Excepto la amenaza de aborto, que puede evolucionar satisfactoriamente a un embarazo en curso, el resto evoluciona hacia un aborto completo, incompleto o detenido, con las distintas características que aquí vemos. Aquí estamos en presencia de lo que llamamos huevo en embrionado. Es aquel que concluye la clínica, una discreta genitorragia o no, el patrón ecográfico que vamos a describir y una beta HCG en descenso. En la foto de la izquierda vemos un saco gestacional vacío mayor de 18 milímetros. Es decir, vacío, no vemos ninguna estructura embrionaria, ni saco vitelino ni polo embrionario, es lo que llamamos huevo en embrionado. En la derecha vemos un saco gestacional irregular. Cuando estamos en presencia de esto, debemos confirmar por una segunda ecografía este diagnóstico, por lo menos con 7 días de diferencia. Recordar, no dar diagnóstico de viabilidad presente o no con un saco menor a 25 milímetros. Otra posible causa de metrorragia en el primer trimestre del embarazo es la enfermedad trofoblástica gestacional, de la cual daremos algunas consideraciones. La enfermedad trofoblástica gestacional está originada a partir de la placenta, con la presencia de un trofoblasto anormal que libera beta-HCG. Es el marcador bioquímico que se cuantifica y que varía de acuerdo al grado de malignidad, y el cual sirve para testear el tratamiento que se va a imponer. Aquí vemos las distintas patologías que pueden integrar la enfermedad trofoblástica gestacional. La mola hidatidiforme, completa o parcial, la mola persistente, la mola invasora, el coriocarcinoma y el tumor del seno placentario. A medida que vayamos cliqueando sobre la diapositiva, se van a ir desplegando las características de la mola completa. Subrayo que el riesgo de neoplasia trofoblástica gestacional de una mola completa está en el rango del 8 al 30%. La neoplasia trofoblástica gestacional implica malignidad y por lo tanto un tratamiento médico, quimioterápico o quirúrgico. Lo mismo para mola parcial. Aquí destaco que el riesgo de neoplasia trofoblástica gestacional es menor, del 2,5 al 7,5%. Aquí marcamos las diferencias histológicas entre mola completa y parcial. La completa tiene mayor proliferación trofoblástica, mayor degeneración hidrópica, a diferencia de la mola parcial donde la proliferación trofoblástica es focalizada. Y el hallazgo de tejido embrionario en la mola parcial hace la diferencia de esta con la completa. Ante la presencia de una metrorragia, una subbeta mayor a la edad gestacional esperada y la ausencia de activos cardiofetales, podemos estar en presencia
o de una mola completa o de una mola parcial, con las diferencias aquí presentadas entre una y otra. Destacamos que en la mola completa vamos a encontrar una altura uterina más aumentada para la edad gestacional y en la mola parcial una altura uterina disminuida para la edad gestacional. Es como si fuera una restricción del crecimiento intrauterino en la primera mitad. La presencia de mayor incidencia de complicaciones médicas en la mola completa, como es lógico de esperar, por la mayor hiperplasia del trofoblasto y la producción a su vez mayor de su unidad beta. La enfermedad trofoblástica gestacional se diagnostica entonces por la clínica, la ecografía y el dosaje de subunidad beta de HCG. Aquí vemos una imagen ecográfica correspondiente a un patrón ecogénico mixto llamado en panal de abeja o en copos de nieve. Tiene una alta sensibilidad de ecografía para diagnosticar las molas completas, pero mayor dificultad en el diagnóstico de molas parciales o pequeñas. El hematoma subcorial o hematoma retroplacentario integra el grupo de enfermedades que dan metrorragia en el primer trimestre del embarazo. Tiene una frecuencia del 4 al 22% de las pacientes con este signo. Su causa es el deprimimiento parcial del trofoblasto de la pared uterina. Aquí vemos las características que toma en la ecografía el hematoma. El pronóstico depende del volumen, la edad materna y la edad gestacional al diagnóstico. Sabiendo que un hematoma diagnosticado previo a las 9 semanas de edad gestacional aumenta el riesgo de aborto 15 veces con respecto a aquellos que se diagnostican después de ese periodo. El 70% de los hematomas se resuelven espontáneamente. Aquí graficamos un hematoma subcorial o retroplacentario. Imagen ecográfica en un embarazo de 10 semanas de edad gestacional, en donde vemos el saco gestacional y el hematoma subcoriónico. Este embarazo es de pronóstico incierto por el tamaño del mismo. La metrorragia de la implantación ocurre cuando el blastocisto se introduce en el endometrio residualizado. En cierta medida es considerado algo fisiológico. Dependerá la evolución de los antecedentes obstétricos de la paciente y de la cuantía de la misma. Vamos a referirnos al tratamiento de las diversas causas de metrorragias en el primer trimestre. Lo primero que debemos hacer es tranquilizar, contener a la pareja. No hay culpable. Entre el 20 y el 40% de las embarazadas presentan este signo, metrorragia. Solo la mitad de ellas perderá su embarazo, es decir, el 10% de las embarazadas puede tener un aborto espontáneo. Con respecto al embarazo de sangre en el primer trimestre y feto viable, la primera recomendación que uno sugeriría es el reposo en cama, pero esta revisión de Cochrane concluye que no hay evidencia de alta calidad que apoye la prescripción de reposo en cama para prevenir el aborto en mujeres con sangrado del primer trimestre y feto viable. Lo que se recomienda es el reposo pelviano, es decir, no relaciones sexuales y evitar tareas que demanden esfuerzo físico excesivo. El uso de progestágenos para la prevención del aborto espontáneo también genera controversia. Estas son las conclusiones
de un Cochrane Review. La administración de progestágenos a las pacientes con abortos espontáneos recurrentes de origen desconocido probablemente reduce la tasa de aborto espontáneo en los embarazos posteriores. Donde sí está bien establecido el uso de los progestágenos es en las técnicas de reproducción de alta complejidad, dado el uso de análogos o agonistas de la liberación de LRH. Con respecto al tratamiento, luego de estas disquisiciones sobre el reposo y el uso de la progesterona, nos vamos a referir al manejo del aborto. El manejo del aborto, excluyendo obviamente la amenaza de aborto, puede ser un manejo expectante, un tratamiento médico o un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico lo podemos hacer entre la semana 4 y la 9ª de gestación. Y el tratamiento quirúrgico, que bien puede ser una aspiración manual endouterina, conocida como MEU, o aspiración al vacío eléctrica como AVE, hasta la semana 12. De la 12 a la 22, dilatación y evacuación. En el tratamiento de la pérdida espontánea del embarazo, la primera pregunta que nos debemos hacer ¿es el embarazo viable? Si así lo fuere, vigilancia, seguimiento del sangrado y si corresponde, por ser la madre RH negativa, la gamma globulina anti-D. Si el embarazo no es viable, nos debemos preguntar si hay alguna complicación, sepsis, dolor intratable, hemorragia importante, que ponga en riesgo. Si así fuere, haremos un AMEU o un AVE, o en su defecto un legrado, depende del tiempo de gestación. AVE, aspiración al vacío eléctrica, AMEU, aspiración manual endouterina. Si no hay ninguna complicación y la paciente acepta, hacemos el seguimiento, es decir, un tratamiento expectante. Si la paciente rechaza el tratamiento expectante, haremos AMEU, AVE o legrado versus tratamiento médico. Debemos saber que en el manejo expectante, muchas de ellas, en un porcentaje amplio como el 20 al 60%, terminan en legrado. El manejo expectante conlleva un sangrado vaginal más prolongado, el tratamiento médico o el instrumental. El tratamiento médico generalmente se realiza con misoprostol, un análogo de la prostaglandina E1. Aquí hacemos algunas consideraciones con respecto al tratamiento médico con prostaglandina. Puede ser ambulatorio versus internación, depende de las posibilidades de acceso a los centros de salud de la paciente, a tener en cuenta que el 85% de las pacientes con embarazo menor de 8 semanas expulsan en los primeros 3 días. Lo mismo con respecto al seguimiento. Lo importante es que el uso de prostaglandinas óptimo es entre las 9 a 12 semanas para el tratamiento médico del aborto espontáneo. Estas son las indicaciones y las contraindicaciones. Resaltamos la ausencia de infección para que haya una indicación y el buen estado general y hemodinámico. Aquí se ponen de manifiesto las advertencias que debemos hacerle a una paciente que va a realizar un tratamiento médico para el tratamiento del aborto espontáneo. Aquí vemos en el tratamiento médico, cuando damos prostaglandina por vía oral o vaginal,
que en esta última tenemos menos efectos gastrointestinales y mayor acción en cuello del útero. Este es uno de los esquemas que se pueden utilizar para el tratamiento médico. La droga de elección es misoprostol y, como vemos aquí, la vía vaginal es también la de elección. En base a las semanas de embarazo, las distintas dosis que pueden ser dadas. El manejo del tratamiento quirúrgico del aborto espontáneo puede ser por la falta de respuesta al tratamiento médico, respuestas incompletas, lo cual significaría un aborto incompleto, con metrorragia abundante, infección, mal estado general de la paciente, inestabilidad hemodinámica o decisión de la paciente. Estas son las características del manejo quirúrgico de un aborto, cosas a favor y cosas en contra, como están explicitadas en la diapositiva. Ahora algunas consideraciones del manejo de la enfermedad trofoblástica gestacional. Ante la sospecha de una mola hidatidiforme previo a la evacuación, debemos tener un hemograma completo, una función renal, hepatograma, grupo y tipo de sangre, los niveles de beta-HCG y una radiografía de tórax. Siempre debemos hacerlo en un ambiente donde tengamos a mano un servicio de hematología para la transfusión de sangre, porque muchas veces la evacuación de la mola conlleva un riesgo de grandes hemorragias. Luego de la estabilización de cualquier condición médica, la mola debe ser evacuada lo antes posible. Generalmente se prefiere la dilatación mecánica y evacuación. La inducción del aborto molar e histerotomía no son de elección. Dos razones: aumentan la pérdida sanguínea y aumentan el riesgo de secuelas malignas en comparación con el método de elección, que tiene menos posibilidades de metastatizar. La histerectomía es un tratamiento selectivo y o electivo. Por ejemplo, es un método de elección en aquellas mujeres que tienen cumplidos sus deseos de fertilidad, o la necesidad de realizarla ante una hemorragia incoercible. Aquí tenemos el monitoreo post-evacuación de una mola, ya sea parcial o completa. Este monitoreo nos permite definir la benignidad o malignidad de la patología. Si fuera esta última, estaríamos en presencia de una neoplasia trofoblástica gestacional postmolar, y de esta forma ajustaríamos el tratamiento a lo que corresponda en cada caso. Hacemos luego de la evacuación la beta-HCG semanal hasta la negativización. Recordemos que teníamos una basal previa a la evacuación. El ritmo de descenso normal debería ser del 30% con respecto al anterior, pero lo importante es no ascenso o meseta, lo cual serían criterios que definen a la neoplasia trofoblástica gestacional. La vigilancia es de 6 a 12 meses, con una frecuencia de beta-HCG mensual. La vigilancia se recomienda porque casos en los cuales la beta-HCG volvió a la normalidad y en el intervalo posterior de 6 a 12 meses la misma volvió a aumentar y se manifestó como enfermedad maligna. Recomendar anticoncepción durante el periodo de vigilancia. Y otro comentario: el coriocarcinoma ya de entrada se considera como neoplasia trofoblástica gestacional.
el hematoma intrauterino. Hay relación significativa estadísticamente entre aborto espontáneo y edad gestacional al momento del diagnóstico. Los abortos espontáneos ocurren en el 20% de los casos con hematoma intrauterino diagnosticado antes de las 9 semanas. La incidencia de aborto en embarazos con hematomas diagnosticados después de las 9 semanas es del 1.7%. A continuación vamos a mostrar algunas diapositivas con imágenes ecográficas de distintos niveles de volumen del hematoma intrauterino, que también está relacionado con el pronóstico. La amenorrea no es un diagnóstico, es un síntoma frecuente de una enfermedad anatómica, genética o neuroendocrina. Vamos a desarrollar generalidades, clasificación, causas y diagnóstico. Aquí presentamos el concepto de amenorrea, ausencia o falta de menstruación en cualquier momento de la vida de una mujer fuera de las situaciones fisiológicas. En esta diapositiva hacemos un recordatorio de la embriogénesis, la cual es fundamental para comprender las causas de la amenorrea. La hormona antimülleriana juega un papel importante en el desarrollo de los órganos sexuales del feto. Durante las primeras semanas del embarazo, el embrión empieza a desarrollar los órganos reproductores. Ya tendrá los genes para convertirse en hombre o mujer. Si tiene los genes XY, produce niveles altos de hormona antimülleriana, junto con otras hormonas masculinas. Esto evita el desarrollo de los órganos femeninos y promueve la formación de los órganos masculinos. El efecto es ipsilateral, es decir, que la supresión del desarrollo mülleriano se produce en cada testículo en su mismo lado. Esta actividad se lleva a cabo durante la 8ª semana de la vida del embrión. Si no hay suficiente hormona antimülleriana para detener el desarrollo de los órganos femeninos, se pueden formar órganos de ambos sexos. Cuando esto sucede, los genitales del recién nacido pueden no ser claramente identificables como los de un hombre o una mujer. Esto se conoce como genitales ambiguos. Si el feto tiene los genes XX, produce pequeñas cantidades de hormona antimülleriana. Esto permite el desarrollo de órganos reproductores femeninos. Después de la pubertad, la hormona antimülleriana tiene una función diferente en las mujeres. En estos momentos, los ovarios comienzan a producir hormona antimülleriana. Cuanto más óvulos hay, mayor es el nivel de hormona antimülleriana después de la pubertad. Esta se utiliza para valorar la reserva ovárica en fertilidad y mujeres en la perimenopausia que retrasan la maternidad. Aquí tenemos la clasificación de amenorrea en fisiológica y no fisiológicas. Las fisiológicas son las que se producen antes de la pubertad, durante el embarazo, durante la lactancia o después de la menopausia. Y las no fisiológicas las agrupamos en primarias, es decir, en aquellas mujeres que nunca han menstruado, y en secundarias, en aquellas que luego de haber tenido su menarca y haber menstruado, entran en amenorrea. Como vemos, tienen una prevalencia las amenorreas no fisiológicas de un 3 a 4%, correspondiendo a las primarias un 0,1% y a las secundarias un 3%.
donde dice salvo por causas anatómicas y cromosómicas, esto se está refiriendo, las causas anatómicas y cromosómicas, fundamentalmente a las amenorreas primarias. Los defectos de la fase luteínica y anovulación, que corresponderían a las alteraciones del ciclo, son las mismas prácticamente que los de la amenorrea secundaria. Consideramos amenorrea primaria a la falta o ausencia de menstruación a los 14 años, en ausencia de caracteres sexuales secundarios, o bien a la falta de menstruación a los 16 años en presencia de caracteres sexuales secundarios, teniendo en cuenta que los mismos no intervienen directamente en la reproducción, pero contribuyen también a la diferenciación de los dos sexos. Solamente los signos de estrogenización son el indicio de actividad gonadotrópica, siendo su principal componente la telarca antes de los 13 años. Estamos refiriendo a los caracteres sexuales secundarios. Durante la pubertad se produce el desarrollo de los mismos por acción de los estrógenos ováricos, telarquia, y andrógenos suprarrenales, tubarquia, y culmina con la aparición de la primera regla en arquia. Los caracteres sexuales primarios son los que distinguen los dos sexos desde el nacimiento y están relacionados con la reproducción, es decir, los órganos reproductores. Los caracteres sexuales secundarios son aquellos que, como dijimos, no intervienen en la reproducción, pero contribuyen también a la diferenciación de los dos sexos. Aquí vemos las causas de amenorrea primaria, las cuales están compartimentalizadas como causas uterinas, causas ováricas, causas hipotálamo-hipofisarias y causas sistémicas. Aquí estamos frente a una tabla modificada de Kletsky, en donde agrupa los desórdenes de acuerdo al desarrollo o no de mamas y útero. El grupo 1 es desarrollo mamario ausente, útero presente. Al hablar de desarrollo mamario ausente, estamos diciendo de que hay ausencia de estrógenos, y esta ausencia de estrógenos la podemos compartimentalizar en la falla gonadal, en la falla hipotalámica o en la falla pituitaria. El grupo 2 tiene desarrollo mamario presente, pero útero ausente, y esto lo vamos a tener en la feminización testicular o síndrome de Morris, o en la ausencia congénita del útero, sea una genesia mulleriana o un síndrome de Mayer-Rokitansky-Kusterhausen. El grupo 3, en donde tenemos un desarrollo mamario ausente, un útero ausente. Aquí estamos frente a la presencia o de una grave deficiencia enzimática, como la 17-20 desmolasa, el agonadismo, o en un individuo de XY de la deficiencia de la 17-alfa hidroxilasa. El grupo 4 es aquel que tiene un desarrollo mamario presente y útero presente, y a esto lo compatibilizamos al igual que en las amenorreas secundarias con las fallas en la ovulación, ciclo monofásico, fase lútea adecuada. También se compartimentaliza en una falla hipotalámica, hipofisaria, ovárica o uterina. Este algoritmo para la evaluación de la amenorrea primaria complementa los grupos de Kletsky vistos precedentemente. Hacemos una historia clínica y examen físico completo, valoramos los caracteres sexuales secundarios. Si no están presentes, solicitamos FSH y LH.
un FSH y LH menor de 5 nos lleva a un hipogonadismo hipogonadotrófico. Un FSH mayor de 20 y LH mayor de 40 a un hipogonadismo hipergonadotrófico. Allí solicitamos un cariotipo. Si el mismo es 46XX, puede ser una agenesia gonadal o una falla ovárica prematura. Si es un 45X0, un síndrome de Turner. Ante la presencia entonces de caracteres sexuales secundarios, solicitamos un ultrasonido del útero. Si hay ausencia del útero o este es anormal, solicitamos un cariotipo, en donde si hay un cariotipo 46XY, estamos frente a un síndrome de insensibilidad androgénica. Con un 46XX, una agenesia de Müller, por ejemplo, el síndrome de Rokitansky-Kusterhausen. Si tenemos útero presente, normal, caracteres sexuales secundarios presentes y amenorrea primaria, debemos pensar en obstrucción del sangrado por un himen imperforado o tabique vaginal transversal. Si este no estuviera, evaluamos la presencia de una amenorrea secundaria, la cual está muy ligada a la anovulación. Clásicamente se considera amenorrea secundaria a la ausencia del período menstrual durante 3 meses, o sea 90 días, en mujeres que previamente habían presentado menstruación. Hoy, en un concepto más reciente, se considera ausencia de menstruación durante 3, 6 o más meses, o a un periodo equivalente a 3 de los intervalos intermenstruales habituales en mujeres que previamente habían menstruado. En este cuadro vemos las causas de amenorrea secundaria compartimentalizadas según el lugar donde se producen. Causas uterinas, ováricas, hipotalámicas, hipofisarias, sistémicas y producidas por drogas y embarazo. Vamos a hacer algunas consideraciones en base a lo visto precedentemente. La presencia del útero y desarrollo mamario sugiere presencia de estrógenos y gonadotrofinas normales. Estas pacientes presentan un cariotipo 46XX. Sin embargo, es importante confirmar la presencia de estrógenos actuales, debiendo indicarse la realización de prueba de progesterona. Una prueba positiva indica una disfunción hipotálamo-hipofisaria o un síndrome de ovarios poliquísticos. No obstante, estas patologías tienen mayor prevalencia en los cuadros de amenorrea secundaria, pero aún así pueden presentarse en pacientes que no han tenido su menarca. Una prueba de progesterona negativa en pacientes con estrógenos normales y útero indica que el trastorno se encuentra en el gonaducto. Pensar en un tabique vaginal, en un himen imperforado o en una lesión endometrial. En pacientes sin útero y con desarrollo mamario, lo cual significa presencia de estrógenos, las gonadotrofinas se encontrarán normales. En este grupo de pacientes, la prueba de progesterona y estrógenos serán negativas por ausencia de útero, por lo cual no están indicadas, siendo fundamental el estudio del cariotipo. Allí tendremos en cuenta también que en el síndrome de Morris, con un cariotipo 46XY, hay ausencia de vello pubiano y axilar. Y en un cariotipo 46XX, por ejemplo un síndrome de Rokitansky-Kusterhausen, vello pubiano y axilar presente. Otra situación posible
es estar frente a una paciente con útero presente sin desarrollo mamario. Debemos efectuar una prueba de progesterona, la cual dará negativa porque tiene estrógenos disminuidos, no tiene desarrollo mamario. A continuación, una prueba de estrogénica, que dará positiva porque tiene útero presente. En ese caso, deben determinarse las gonadotrofinas, las que pueden encontrarse aumentadas o disminuidas. En pacientes hipogonadotróficas con cariotipo 46XX, el origen de la amenorrea es causado por una alteración hipotálamo-hipofisaria, es decir, alta, central. En los cuadros hipergonadotróficos, el cariotipo podrá ser normal o estar alterado. Un cariotipo 46XX indica la presencia de un ovario resistente o una disgenesia gonadal pura o familiar. En pacientes con cariotipo alterado, lo más frecuente es encontrar un síndrome de Turner 45X0. Los pacientes con amenorrea primaria, con desarrollo anormal o ausente de los caracteres sexuales secundarios, normalmente son diagnosticados previamente, ya sea por el neonatólogo, el pediatra o el ginecólogo infanto-juvenil, en el desarrollo desde el nacimiento hasta la pubertad. Ante la presencia de un paciente con estas características, debemos pensar en un pseudohermafroditismo femenino o masculino, y aquí se visualizan las posibles causas de cada uno de los mismos. Aquí vemos las posibles causas de amenorreas de origen suprarrenal y tiroideo, hormonas que van a influir en el eje hipotálamo-hipófiso gonadal para dar una amenorrea. Aquí mostramos el estudio de la amenorrea, previo a haber descartado causas fisiológicas. Este flujograma se va a ir desarrollando a medida que ustedes cliquen sobre las diapositivas para llegar al diagnóstico de las distintas causas de la amenorrea. Por último, una forma de evaluar los compartimentos que componen el eje hipotálamo-hipófiso gonadal. Aquí vemos la evaluación de compartimentos en la amenorrea primaria. El compartimento 1, efectuamos una prueba de progesterona. Esperamos su respuesta 2 a 7 días. En caso de ser negativa, efectuamos el ciclo estrógeno-progestágeno. Si este fuere negativo, habla de una falla en endometrio o gonaducto. Si fuera positivo, investigar el compartimento 2, 3 y 4, dosando FSH y LH 2 semanas posteriores a haber finalizado la prueba estrógeno-progestágeno. Me voy a referir al embarazo ectópico,
que es una de las patologías que se puede presentar dentro de las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Sin lugar a dudas, esta implantación gestacional patológica representa una de las complicaciones más graves del embarazo. El embarazo ectópico es una enfermedad potencialmente mortal. En primer lugar, consideramos embarazo ectópico a todo aquel que anida fuera de la cavidad endometrial. Aquí vemos las probables localizaciones del embarazo ectópico, siendo la tubárica la de mayor porcentaje, 95%. Los factores de riesgo o factores causales y predisponentes para un embarazo ectópico son aquellos que impiden el adecuado traslado de la gestación hacia el útero. Son los mencionados en esta diapositiva. Con respecto a enfermedad inflamatoria pélvica, nosotros sabemos que esta tiene como consecuencia, o puede tenerlo, secuelas de infertilidad, dolor pelviano y de embarazo ectópico. Y a mayor repetición de los episodios, mayor chance de ocurrencia. El uso de dispositivos intrauterinos incrementa el riesgo de embarazo tubario frente al uso de anticonceptivos orales, frente al uso de métodos de barrera, pero es inferior que el riesgo en mujeres que no utilizan ningún método anticonceptivo. En esta diapositiva vemos que marca un aumento de la incidencia en los últimos 20-30 años y una disminución de la morbimortalidad. Ese aumento de la incidencia, que estaría entre un 0,5 al 2.4%, se debe quizás a técnicas de diagnóstico más sensibles que antes pasaban como embarazos ectópicos que se resolvían espontáneamente, a la reproducción asistida de alta complejidad, pero fundamentalmente al aumento de la enfermedad inflamatoria pelviana y sobre todo a la clamidia trachomatis. Tenemos que la mortalidad es del 0,3 al 0,4%, la cual ha disminuido por las técnicas de diagnóstico más precisas con las que hoy contamos. Vamos a recalcar esto a través de esta exposición, que son el dosaje de la subunidad beta cuantitativa y la ecografía transvaginal. Las posibilidades de un embarazo subsecuente de ser intrauterino son de un 50 a un 80%, mientras de las que vuelven a ser tubárico oscilan entre el 10 y el 25%. En esta diapositiva, en cierta medida, estaría descrita la evolución natural de un embarazo ectópico tubario. Tiene importancia recordar que la implantación del trofoblasto en el endosalpinx no tiene la irrigación sanguínea que tiene obviamente en el endometrio. Por lo tanto, los niveles de HCG se mantendrán en una meseta o descenderán. Ya veremos más adelante las curvas de HCG que uno puede esperar para un embarazo ectópico. El sangrado vaginal se produce por desprendimiento de ese endometrio desigualizado que no puede ser mantenido debido al pobre desempeño del trofoblasto y sus funciones de producción hormonal. El embrión puede detenerse debido a esa irrigación sanguínea y soporte inadecuado y resolverse de manera espontánea, pero también puede persistir continuando su crecimiento e invasión, que terminará con la rotura de la trompa y el abdomen agudo hemorrágico de causa ginecológica, con el compromiso hemodinámico probable. El embarazo ectópico puede presentarse clínicamente en dos grandes capítulos: no complicado y complicado.
El no complicado, aquel que lleva el atraso menstrual, la metrorragia escasa, los dolores leves en hipogastrio, la posibilidad de la masa anexial, síntomas neurovegetativos de embarazo. Y el complicado, el abdomen agudo ginecológico hemorrágico, con el dolor y el compromiso hemodinámico. Obviamente nosotros tenemos que tratar de llegar al diagnóstico del no complicado, sabiendo que el diagnóstico es muy inespecífico, porque es muy distinto un aborto en curso o una amenaza de aborto que puede presentar síntomas muy parecidos en el no complicado. Todas las localizaciones prácticamente tienen el mismo cuadro clínico, excepto la cervical, en donde la especuloscopía es importante para el diagnóstico. Ante una mujer que se presenta, como ya lo venimos diciendo, con dolor abdominal o hemorragia vaginal, embarazada en la primera mitad, fundamentalmente en el primer trimestre, se debe pensar en: ¿tiene esta mujer un embarazo ectópico? El diagnóstico de sospecha lo vamos a hacer con el dosaje subunidad beta de gonadotropina coriónica y la ecografía transvaginal. Aquí vemos en esta ecografía transvaginal, en donde está demarcado con línea roja el útero, con línea verde el endometrio y con línea amarilla un embarazo tubario por fuera de la cavidad endometrial. Y también vemos que está demarcado la línea azul un pseudosaco, que es nada más que la acumulación de líquido en la cavidad endometrial y que puede llegar a confundir su presencia con un embarazo ortotópico. ¿Qué puede pasar muchas veces? Que tenemos un test de embarazo positivo sin que la ecografía transvaginal muestre un embarazo intrauterino o un embarazo ectópico. A esto le llamamos embarazo de localización desconocida. Tendremos que seguir avanzando con los test y con la ecografía para llegar al diagnóstico de ubicación. Tenemos una situación a veces frecuente, que es el embarazo de localización desconocida y el diagnóstico de sospecha de embarazo ectópico. Para ello contamos con los factores de riesgo ya mencionados. En el examen físico, valorar la discordancia o no entre la altura uterina esperada y el tiempo de gestación, la posibilidad de dolor abdominal, sangrado vaginal, la valoración del cuello uterino para evaluar la posibilidad de un aborto o amenaza de aborto, la inestabilidad hemodinámica, la culdocentez, que consiste en la punción con jeringa y aguja a través del fondo de saco vaginal posterior del fondo de saco de Douglas. La obtención de sangre incoagulable certifica la presencia de un hemoperitoneo. Hacer las pruebas cuantitativas seriadas de HCG cada 48 horas. Esto es muy importante, porque en un embarazo normal las concentraciones se duplican cada 2 a 3.5 días, desde la cuarta semana a la semana 12, alcanzando un pico alrededor de la octava. Una falla de ese aumento sugiere un embarazo ectópico, aunque también se asocia con una falla temprana del embarazo. La ecografía transvaginal, en donde veremos el saco gestacional a las 5 semanas, luego el saco vitelino, la posibilidad del botón embrionario, la posibilidad de latidos cardíacos fetales y o no la presencia de masa anexial. Debemos saber que hay un valor de corte discriminatorio, lo que se conoce como ventanas discriminatorias de Kadar. Cuando hay de 1500 a 2000 milunidades internacionales de subunidad beta por mililitro, debemos pensar, si no hay una gestación ortotópica, es una alta posibilidad de un embarazo ectópico.
Aquí vemos cuál puede ser la evolución de un embarazo ectópico tubario. Puede formar un hematosalping, es decir, la colección de sangre dentro de la trompa. Puede provocar la rotura tubaria que dará origen a un hemoperitoneo, un abdomen agudo ginecológico hemorrágico. El aborto tubario, que puede ser junto con la muerte del huevo y resorción ulterior, una solución espontánea sin tratamiento del mismo. Y el implante secundario, que ocurre cuando se produce el aborto tubario y se implanta secundariamente en la parte declive del abdomen, es decir, en la pelvis, y dar un embarazo abdominal. Situación excepcional. Aquí están mencionadas todas las posibles causas de diagnóstico diferencial con un embarazo ectópico. Debemos saber que menos de la mitad de las mujeres con embarazo ectópico tienen los síntomas clásicamente descritos de dolor abdominal y sangrado vaginal, los cuales son más bien indicadores de aborto. Por eso debemos estar siempre pensando en la posibilidad de esta patología, embarazo ectópico, y echar mano a lo que ya venimos manifestando, dosajes seriados si fuera necesario, cuantitativos de subunidad beta y ecografía transvaginal, para descartar o confirmar esta posibilidad. Aquí vamos a sintetizar el tratamiento del embarazo ectópico. Tenemos un tratamiento quirúrgico, un tratamiento médico y una conducta expectante. Todos ellos deben ser realizados previo consentimiento informado. Sabemos que el diagnóstico de certeza de un embarazo ectópico lo da la laparoscopía o laparotomía. Con respecto al tratamiento quirúrgico, podemos pensar en un tratamiento conservador o radical. Conservador es aquel en que vamos a realizar una salpingostomía en el borde antimesentérico de la trompa para la extracción del mismo. Las condiciones para ser conservador es que tiene que ser una paciente que esté estable hemodinámicamente, que quede una trompa con posibilidad de función, deseos de paridad y un embarazo ectópico menor a 4 centímetros. En cambio, para el tratamiento radical es aquel que vamos a instituir en una paciente con una descompensación hemodinámica, sin deseos de paridad, una trompa irrecuperable o la existencia de patología genital concomitante. Para pensar en el tratamiento médico, debemos estar frente a una trompa íntegra, menor a 4 centímetros de diámetro, ausencia de latidos cardiofetales y una subunidad beta menor a 5000, ausencia de discrasias sanguíneas y de hepatopatías, dado que vamos a utilizar el método Texato. Sabiendo de que el tratamiento médico puede requerir a posteriori una laparoscopía, ya sea por hemorragia, por dolor o ascenso de la subunidad beta. La conducta expectante. Es evidente que el desarrollo de técnicas diagnósticas ha permitido visualizar embarazos ectópicos que hasta fechas recientes pasaban inadvertidos. La actitud expectante permite evitar cualquier tratamiento, tanto quirúrgico como médico, en embarazos ectópicos que cursen con cifras bajas de HCG, menor a 1000, que además presentan una regresión espontánea en los días siguientes. Aquí explicitamos nuevamente los criterios de selección que consideramos son necesarios para instaurar un tratamiento médico. Aquí mostramos la forma de indicar el metrotexato en dosis única o en dosis múltiple
para el tratamiento del embarazo ectópico, viendo que en las dosis múltiples es necesario el rescate con ácido folínico. Es uno de los tantos esquemas que hay para el tratamiento médico. Aquí presentamos un caso para que ustedes, en base a lo dicho precedentemente, lo razonen, propongan posibilidades diagnósticas, evolutivas y de tratamiento. En las dos próximas diapositivas van a encontrar la conducta sugerida. Otro caso en donde proponemos el mismo ejercicio que en el caso precedente. Las dos diapositivas que siguen nos darán la conducta propuesta.